Hola, yo soy Marcel, estudiante de Artes Dramáticas de la UCR y hoy en el curso de Seminario de Teatro Clásico 2 les voy a hablar de Lope de Vega. Félix Lope de Vega y Carpio, conocido como Lope de Vega, nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y falleció ahí mismo el 27 de agosto de 1635 a sus 73 años. Fue un poeta dramatúrgico, lírico, épico y religioso, además de novelista. Es conocido como uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Desde muy pequeño mostró sus capacidades para la literatura y el lenguaje. Leía latín y castellano desde los 5 años y a esa misma edad ya componía versos. A los 10 años traducía poemas y a los 13 años escribió su primera comedia, El verdadero amante. Además, fue a la Universidad de Alcalá, aunque nunca logró graduarse de allí. Como buen sagitario, su personalidad mostraba gran interés por la aventura y los romances. Es por esto que desde joven se inscribió en el ejército como voluntario, pero lo dejó para volver a Madrid y empezar su carrera más formal como escritor. En Madrid comenzó a escribir obras de teatro para el director teatral Jerónimo Velázquez, uno de los más importantes de la escena española en la década del siglo XVI. Trabajando allí conoció a Elena Osorio, la hija del director Velázquez. Ambos se enamoraron profundamente y mantuvieron un romance a escondidas ya que Elena estaba casada. Esto solo les duró unos 7 años. El romance terminó de forma tormentosa cuando Lope de Vega decidió vengar el fin de su relación escribiendo epigramas satíricos y repartiéndolos entre todo el elenco. Al parecer, Elena había cambiado a Lope por un amante mucho más rico y joven. Elena denunció a Lope por libelos difamatorios. Por esto fue condenado 8 años a destierro de la capital y 2 años a destierro de Castilla. Esta solo fue una primera prueba de la intensidad emocional con la que vivía Lope. Gran parte de su bibliografía está asociada a la larga lista de amantes que tuvo. Su historial muestra que a Lope no le impedía su estado civil ni el de su pareja para iniciar un romance, ni aún siendo sacerdote. Se casó 2 veces y tuvo 15 hijos reconocidos, pero al igual que su obra, donde la comedia y la tragedia se entrelazaban, su vida vio de cerca la tragedia varias veces. Aunque tantos amoríos lo llevaron a la fama porque inspiraron su obra, ambas esposas fallecieron después de parir un hijo de Lope. Varios de sus hijos e hijas fallecieron a corta edad. Los múltiples amoríos de Lope fueron inmortalizados en sus obras y poemas. Se dice que Lope fue el primer escritor profesional, ya que ganó mucho dinero con las ventas de sus comedias, aunque no alcanzó la estabilidad económica. Por eso se sostenía también siendo secretario de muchos nobles aristócratas de la época. Sus numerosos amoríos parecieron ser la causante de sus gastos. Vivía por y para la escritura. Aunque también cultivó la novela, la lírica y la poesía épica, Lope de Vega destacó enormemente debido a su enorme producción dramática, de la que aún no se llega a un acuerdo de su longitud. Se calcula que pudo haber tenido entre 300 a 1800 obras teatrales. Lo cierto es que actualmente se conservan unas 320 comedias que pueden ser atribuidas al autor, unas 44 de ellas autografiadas. En un estudio de Felipe Pedaza Jiménez se dice que López siempre se restaba años, pero se sumaba a obras. En estas imágenes se muestra cómo en algunos discursos Lope decía tener cierta cantidad de obras escritas, pero a la hora de enlistarlas eran menos. Algunas de sus obras más representativas son La discreta enamorada, El acero de Madrid, La dama boba, El perro del hortelano, Fuente ovejuna, El castigo sin vergüenza, El mejor alcalde, el rey. Aportes en el teatro. En 1609, Lope escribe y publica El arte nuevo de hacer comedias, un texto ensayístico donde expone diferentes maneras de ver el teatro de la época, enfrentándose a lo que en ese momento era la tradición académica. Como sabemos, las reglas del arte para entonces estaban regidas por la poética de Aristóteles y la epístola de Horacio. Lope viene a incorporar el vulgo, que sería el público como juez principal de las comedias. Lope dice que las reglas del arte deben adaptarse a las expectativas y la sensibilidad del público porque él vive del público y no de la
academia. Fue esta una posición muy fuerte para la época. Pero también esta manera de pensar fue muy brillante para hacer su arte más comerciable y así hacer su carrera más sostenible económicamente. Si al público le gusta lo que él escribe, pues lo va a seguir consumiendo. En sus primeros preceptos mantiene ciertas ideas ya conocidas como la mímesis, el decoro de los géneros, la tragedia separada de la comedia, las tres unidades pseudoaristotélicas, acción, tiempo, espacio, la verosimilitud, el decoro de los personajes y escenografía. Pero a partir del verso 174 empieza a meter sus propias ideas y a fundamentar su estilo. Habla sobre mezclar géneros, mezclar personajes y acciones cómicas y trágicas. De hecho, en el verso 178 dice que la variedad deleita mucho. Habla de evitar la fábula episódica, que es la fábula que trata varias acciones distintas poco vinculadas. Defiende, así como había dicho Aristóteles y Horacio, la necesidad, es decir, que toda situación sea necesaria para el todo. Refuerza la idea de la verosimilitud siempre y cuando esté reforzada por el uso del lenguaje, es decir, que cada personaje hable como corresponde. No respeta el establecimiento de la unidad de tiempo ni espacio, ya que concede a cada acto duración por lo menos de un día y las elipsis temporales suceden entre los actos. En las comedias del siglo de oro, bueno, pasan días hasta años y el espacio se puede ir cambiando en cada escena. Sí plantea la tripartición de la acción, la exposición en el acto 1, el desarrollo en el acto 2 y parte del tercero y el desenlace en la segunda mitad del tercer acto. Él dice que no se debe saber cómo va a terminar hasta casi al final para que el público mantenga la atención. Un punto importante a rescatar es que, como habíamos visto en su bibliografía, él empezó escribiendo para compañías de teatro, entonces él conoce cómo funciona el teatro, a diferencia de Aristóteles y Horacio. Entonces, al estar más cerca de los actores, de los directores, pues entonces escribe más a conciencia cómo funciona y qué es lo que gusta más al público. Además, Lope propone el uso de diferentes tipos de versos, es decir, polimetría, y profundiza en el personaje bobo o gracioso que ya había propuesto Lope de Rueda, pero con él alcanza bastante complejidad. Ahora vamos a hablar de cómo aborda la teatralidad en su obra Fuente Ovejuna. En cuanto al análisis del espacio, utiliza espacio simultáneo. En el espacio actual podemos ver la Corte de los Reyes, el Castillo de Calatrava y Fuente Ovejuna. Los lugares buscan verse reales para conseguir la verosimilitud. Los decorados solo existen en la imaginación del espectador. Los cambios de lugar se producen sin previo aviso. Los percibimos a través del diálogo y la escena no se queda vacía nunca. En cuanto al tiempo, el tiempo igual es simultáneo. Hay un tiempo en el plano dramático que sucede entre Laurencia, Frondoso y el resto del pueblo, que es de carácter social. Y hay un tiempo latente que es el conflicto bélico por la toma del trono. Existe un orden cronológico. No se respeta la unidad de tiempo, ya que la acción sucede en la trayectoria de varios días, aproximadamente 3 días, pero para lograrlo aplica varias elipsis temporales. Personajes. Esta obra es muy interesante porque el protagonista no es una persona, sino que es el conjunto, es el pueblo. Pero Laurencia y Frondoso también ayudan a empujar la acción. El antagonista es el comendador que resiste la acción y los personajes se dividen de acuerdo a las fuerzas en pugna. Por un lado están los que están en contra del comportamiento del comendador, que es Frondoso, Laurencia, Mengo, Pascuala, Parrildo, Juan Roja, Esteban, don Manrique y el resto del pueblo. También están quienes están a favor de la opresión del pueblo, que es el comendador, Ortuño y Flores. Y por otra parte está la figura de la justicia como los reyes de España. Mengo es este personaje importante dentro de la constelación de personajes en la tragicomedia de Lope de Vega. Tiende a disminuir las tensiones a través de las situaciones jocosas y las bromas
y tiene una función pragmática relevante al utilizar un vocabulario conocido para el pueblo general de España. Este personaje tiene un factor de distancia en su estructura, ya que acerca al público general a la obra, como habíamos hablado que Lope de Vega había profundizado en el personaje Bobo de Lope de Rueda. Bueno, en este caso sería Mengo. Y en el plano diegético está el personaje de Juana, que nunca aparece en escena, solo se habla de ella. Una historia muy, muy preciosa. Bueno, vamos a disfrutarla porque vale la pena, la alegría de disfrutar una historia tan bien hecha como esta con unos actores impresionantes. Y a veces alguna lagrimita, algún pañuelito hay que tener cerquita para disfrutarla, claro que sí. Bueno, a verlo. La obra comienza con un encuentro entre el maestre de Calatrava, Rodrigo Telles, y el comendador Fernán Gómez. Fernán Gómez va con sus criados, Flores y Ortuño, a visitar a este maestre, que es un personaje influyente, líder de caballeros monjes, para hacerle una propuesta. Para contextualizarles un poco, en ese momento él llega con la noticia de que Enrique IV ha muerto y de que hay una disputa por el reino entre Isabel y Fernando de Aragón, y por otro lado Juana y Alfonso de Portugal. Entonces, por alguna razón, al comendador le conviene que Juana tenga el poder porque Juana es un poco más manipulable. Entonces llega a proponerle al maestre que tomen Ciudad Real, una ciudad que divide Andalucía y Castilla, de manera estratégica para que Juana vaya tomando poder. Al mismo tiempo, al comendador le conviene el favor del maestre porque tiene bastantes caballeros y tiene mucha influencia. Al final, el maestre acepta. En la siguiente escena tenemos a Pascuala y a Laurencia hablando de cómo el comendador se aprovecha de sus cargos para abusar mujeres por el derecho de pernada. Esto era un derecho que se le otorgaba a los señores feudales de tener la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella sierva de su feudo. Entonces ellos están como quejándose de eso y al mismo tiempo están hablando de que hace rato el comendador le está tirando como el cuento a Laurencia y ella para nada que quiere. Después llegan tres labradores más, que serían Mengo, Barrildo y Frondoso, y llegan discutiendo de la existencia del amor, y desde aquí se empiezan a ver las intenciones de Frondoso hacia Laurencia, que está enamorado de ella. Mientras están hablando, llega el comendador con todo su ejército y llega celebrando la victoria de Ciudad Real. El pueblo al inicio lo celebra y Esteban, el alcalde del pueblo y el papá de Laurencia, le ofrece regalos. El pueblo le lleva gallinas, vinos, pan, de todo. Y en eso empieza a mostrar el comendador como su lado oscuro, porque ya cuando todos están yendo, empieza a persuadir a Pascuala y a Laurencia de irse con él y obviamente para violarlas, y ellas no quieren, entonces se escapan, pero eso hace que se enojen Flores y Ortuño. Después de este suceso se cambia el espacio y vemos a los reyes que están hablando con unos regidores que llegan a pedir ayuda porque Ciudad Real está siendo tomada por Juana. Entonces los reyes le conceden la ayuda por miedo a que Alonso Portugal y Juana tomen fuerza y les puedan atacar. En la siguiente escena nos localizamos de nuevo en Fuente de Ojuna y está el comendador de nuevo acosando a Laurencia, pero lo que no sabe es que Frondoso está escondido. Y cuando el acoso llega a ser demasiado extremo y quiere tomarle a la fuerza, Frondoso se mete y agarra una ballesta que estaba tirada en el piso que el comendador había soltado y empieza a amenazar al comendador. Laurencia se logra escapar y Frondoso al final se logra ir con la ballesta y el comendador queda enojado y de cierta manera humillado. En el segundo acto vemos cómo llega el comendador a hablar con Esteban, el papá de Laurencia. Está Esteban en la ciudad con varias personas que también tienen cierto liderazgo social en Fuente Ovejuna. El comendador llega con mucha exigencia diciéndole a Esteban que tiene que obligar a su hija a irse con él y les dice que el pueblo no tiene honor y que solo ellos pueden disfrutar de las mujeres del pueblo. Entonces Esteban obviamente se enoja y pone, bueno, no es como que pone a todo el mundo en contra del comendador, sino que todo el mundo por sí sola se enoja y se va del lado de Esteban. El comendador
Los echa a todos de ese lugar y se queda súper enfadado hablando de cómo se va a vengar de Esteban y Frondoso con sus secuaces, que sería Flores y Ortuño. De repente llega un soldado para decirle al comendador que en Ciudad Real hay una batalla y que el maestre necesita su ayuda. Entonces el comendador se fija como cuántos soldados tiene y le pide a todos que se vayan con él para solucionar la guerra. En la siguiente escena vemos a Fuente Ojuna y está Mengo, Laurencia, Pascuala hablando de lo que pasó con Laurencia y el comendador y de cómo Frondoso la defendió. Y en eso llega una chica que se llama Jacinta corriendo, llorando porque el comendador la está persiguiendo y sus criados también para llevársela y violarla. Entonces, bueno, Pascuala y Laurencia salen corriendo y Mengo le dice que tranquila, que él lo va a defender así como Frondoso defendió a Laurencia, pero cuando llegan, no la logra defender y más bien como que le hacen daño a él y la terminan violando a ella. Después vemos a Frondoso con Laurencia hablando de lo que pasó y él se le vuelve a declarar y Laurencia esta vez acepta y entonces le dice que tiene que hablar con el papá y cuando llega el papá, Frondoso pues le pide la mano de Laurencia y Esteban acepta y bueno, quedan como que se van a casar. Después vemos la guerra que está sucediendo y entre el maestre y el comendador hablan de cómo van perdiendo y que es mejor que se retiren y en fin, bueno, pierden la ciudad real y el maestre se va por un lado y el comendador por otro. En Fuente Ojuna está sucediendo la boda entre Laurencia y Frondoso. Toda la ciudad está súper feliz y en eso llega el comendador derrotado desde Ciudad Real, súper enojado y de aquí vemos cómo detiene la boda y pasa lo peor. Se lleva a Laurencia y también a Frondoso. Empieza el tercer acto con Esteban, Alonso Barrildo, Juan Rojo, Mengo, el regidor, o sea, como todos los hombres ahí de la ciudad hablando de las injusticias que están sucediendo y de las injusticias que ha cometido el comendador. Y en eso llega Laurencia súper despeinada e irreconocible y se tira un súper monólogo que vamos a ver. Dejadme entrar con derecho en el consejo de hombres. Que bien puede una mujer sin a dar voto, dar voces. ¿Me conocéis? Santo cielo, no es mi hija. No conoces a Laurencia. Es tal mi estado que mi diferencia os pone en duda de quién soy. Hija mía. No me nombres tu hija. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? Por muchas razones. Y sean las principales porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues. Traidores sin que me cobres. No era yo de Frondoso para que digas que tomé como marido venganza. Que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche. Del padre y no del marido la obligación presupone. Que en tanto que no me entreguen una joya aunque la compre, no han de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. De vuestro ojo a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho. Qué desatino enorme, qué palabra, qué amenaza y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles. Vosotros padres y deudos. Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois. Bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. ¡Dadme unas armas a mí! Pues sois como rocas y bronce, fríos mármoles y tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos matando a los cazadores.
y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles, gallinas. Vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta, ¿para qué os ceñís estoques? Vive Dios que de lograr que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Y es que os han de tirar piedras y landeras, maricones amujerados. ¡Cobardes! Que mañana os adornen nuestras tocas y banquiñas, solimanes y colores. Afrontoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me alegro, medio hombres, de que queden las mujeres de esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas que fuera ejemplo del orbe. Yo, hija, no soy de aquellos que permiten que los nombres con esos títulos viles. Iré solo, si se puede todo el mundo contra mí. Y yo, por más que me asombre la grandeza del contrario. ¡Muramos todos! Despliega un lienzo al viento en un palo y muera tan fiero hombre. Y a matarlos sin orden. Das el pueblo una voz, que todos estén conformes en que los tiranos mueran. Tomad espadas, lanzones, ballestas, chuzos y palos. ¡Los reyes nuestros señores vivan! ¡Viva muchos años! ¡Mueran tiranos traidores! ¡Traidores, tiranos, mueran! ¡Ah, mujeres de la villa! ¡Acudid porque se cobre vuestro honor! ¡Acudid todas! ¿Qué es esto? ¿Por qué las voces? ¿No ves cómo todos van a matar a Fernán Gómez? Hombres, mozos y muchachos furiosos y armados corren. ¿Será bien que solo ellos de esta hazaña lo enorgocen? Pues no son de las mujeres sus agravios los menores. Y pues, ¿qué es lo que pretende? Que puestas todas en orden acometamos un hecho que dé espanto a todo el orbe. Jacinta, por tus agravios, cabo te nombro, responde de una escuadra de mujeres. No son los tuyos menores. Pascuala, alférez será. Pues déjame que enarbolen una hasta la bandera, verás si merezco el nombre. No hay tiempo para eso, pues el honor nos socorre. Nos basta con que llevemos nuestras tocas por pendones. La capitana será. Eso no. ¿Por qué? Que a donde asiste mi gran valor, no hay Fides ni rodamontes. ¡Muere Fernán Gómez! ¡Muera! ¡Mueran los tiranos! Bueno, y como vimos y oímos, Laurencia impulsa al pueblo a ir en contra del tirano, que en este caso es el comendador, para matarlo, para hacer valer su voz, su honor, y lo logran. Se unen y hacen una revolución en Fuente Ujuna. Aunque las mujeres fueron a perseguir a Ortuño y a Flores, lograron matar a Ortuño, pero por alguna razón Flores se logró escapar y entonces se fue inmediatamente donde los reyes para decirles lo que estaba sucediendo. Los reyes claramente se asustan porque no comprenden el contexto de la maldad del comendador y pues mandan un juez a ver qué es lo que está pasando, como a poner orden. Mientras tanto, en Fuente Ujuna se celebra la muerte del comendador y llegan a un acuerdo que cuando lleguen a hacerles algún tipo de interrogatorio, todos van a decir que quien mató al comendador fue Fuente Ujuna. Y bueno, después vemos una escena corta donde se le informa al maestre que el Fuente Ujuna mató al comendador y este se enoja muchísimo. Y después volvemos a Fuente Ujuna y vemos cómo está sucediendo este juicio donde torturan a la gente para saber quién mató al comendador y sucede la unión del pueblo ya que nadie dice nada. Inclusive se dice que los niños decían que era Fuente Ujuna, así nadie delata
exactamente quién terminó matándolo. Pasamos al otro espacio donde están los reyes y llega el maestre pidiéndole perdón a ambos, diciéndoles que les va a servir y que él no sabía lo que estaba pasando y bueno, haciéndose la víctima. Y llega el juez y les cuenta a los reyes lo que está sucediendo en Fuentevejuna y les dice que él intentó todo, pero que nadie dice exactamente quién fue. Y llega el pueblo frente a los reyes a buscar justicia. Y al final, pues los reyes son utilizados como este ente divino de justicia donde los deja libres, los perdona y todo acaba bien. Para poder profundizar más en nuestro análisis, les voy a hablar de los antecedentes históricos de esta obra. Fuentevejuna fue publicada en 1619. Lope de Vega se inspiró en la crónica de las tres órdenes y caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara, escrita por el fray Francisco de Rades y Andrade e impresa en Toledo en 1572. Y a su vez se inspiró en el episodio histórico ocurrido en Fuentevejuna en 1476. Así es, Fuentevejuna es un pueblo real y vivió algo parecido de lo que vivió el pueblo de Lope de Vega. Aunque estos dos dramas históricos estaban separados en el tiempo, Lope decidió unirlos en un solo relato. Análisis de la acción dramática de la obra. Iniciando con el conflicto, vemos que la obra de Fuentevejuna maneja tres líneas de acción. Entonces podríamos creer que hay varios conflictos, porque por un lado está la guerra por la sucesión del trono de Castilla, y también tenemos el amor que le tiene Frondoso a Laurencia y todos los obstáculos que ocurren para que ellos por fin puedan estar juntos. Pero el conflicto principal y central de la obra es la opresión del comendador hacia el pueblo de Fuentevejuna, y esto es lo que dispara el desenlace de la obra. Temas. Entre los temas de la obra tenemos el primero, que sería el honor y la honra. Este, además de ser el tema principal en varias de las obras de Lope, es el tema principal de esta obra. ¿Por qué lo ve así? Porque el honor es la conciencia que tiene un personaje de su propia dignidad, y en varias ocasiones el comendador comenta que solamente los nobles tienen honor y que el pueblo no, y por eso puede robar y violar a sus mujeres. Y la honra es la opinión que tienen los demás hacia una persona, es decir, como el comendador ve ese pueblo. Entonces, tras una deshonra, el honor del mismo pueblo los obliga a recuperar su propia honra. Tenemos el tema de la rebelión. Como todo, el pueblo afronta con valentía la decisión de matar al comendador y nunca revelar la identidad del asesino en sí, pese a las torturas que recibieron. La exaltación a la monarquía, los reyes como este ente que defiende al pueblo de los nobles. Y en temas secundarios tenemos la injusticia, la venganza, que también está como intrínseca en estos otros temas, y el amor. En la premisa, considero que el mensaje que quiere dejar Lope es que quien abuse de sus privilegios para oprimir al pueblo u oprimir a otros puede ser derrocado, y los reyes siempre harán justicia. Siento que, aunque hoy en día se utiliza esta obra de manera revolucionaria, en realidad Lope nunca cuestionó la monarquía, sino que él hablaba más que todo de cómo los nobles no deberían de abusar de su privilegio, pero él no cuestiona la estructura que ya existe piramidal. Inclusive los que están abajo recurren a la punta, que serían los reyes, para hacer justicia. Ahora vamos con el análisis semiótico y psicoanalítico. De símbolos elegí el símbolo de la ballesta. Este es un arma impulsora que sirve para disparar flechas, formada con un arco montado horizontalmente sobre un soporte con un mecanismo que tensa la cuerda para dispararla. Este objeto es utilizado por Frondoso en el momento en el que el comendador quería violar a Laurencia en el bosque. Entonces, mi análisis psicoanalítico con este símbolo es que el comendador suelta la ballesta para ir por su deseo, que es Laurencia. Y en el momento en que suelta la ballesta para mí representa como su responsabilidad como figura de líder. Entonces, en el momento que la suelta, el pueblo, que en este caso es Frondoso, toma la ballesta, es decir, toma el poder, y al tirarse a sus deseos
de manera desenfrenada el pueblo adquiere poder al tomar la ballesta, es decir, el arma en manos, para encrucijar a el tirano. Me parece súper interesante hacer una analogía de lo que hablaba Maquiavelo sobre que un líder no puede llegar a oprimir tanto hasta ser odiado porque entonces su pueblo lo puede derrocar, y dicho y hecho. O sea, Maquiavelo tenía razón en ese aspecto. Se los dije en repetidas ocasiones, se los dije. También quisiera agregar que me parece bastante fuerte como el tema de la violación, bueno, nunca ha sido un tema que lastimosamente pase de moda, y pues me generó como muchísima tristeza ver cómo estas mujeres eran tomadas por hombres de poder, más en esta época y con estas elecciones, ¿verdad? Donde vemos que tenemos figuras machistas que aspiran a una presidencia, por lo menos aquí en Costa Rica. Y también veo como Lope de Vega posiciona a la mujer como ese ente liberador de su propio pueblo y de su propio sufrimiento, que no acepta el status quo porque pudo haber aceptado ser violada y pudo haber aceptado eso como una normalidad en su pueblo, pero ella, Laurencia, no acepta esta realidad y dice esto está mal y reclama el honor que merece. No sé si podemos decir que Lope de Vega era feminista porque no lo conocimos y no sabíamos bien cuál era su opinión sobre todo este tema, pero por medio de esta obra podemos ver que él no puso a un hombre a impulsar a su propio pueblo para la liberación, sino que posicionó a Laurencia, que además de ser víctima, ella agarró las fuerzas para ir y impulsar al pueblo a liberarse de este opresor tirano. Entonces, bueno, personalmente creo que es una visión bastante feminista de no tratarla como una loca por lo que le está pasando o por lo que está pensando, sino más bien como defenderla y defender estas ganas de ir y matar al violador. Esto me parece súper interesante, pero como digo, lastimosamente no tenemos como una entrevista de Lope de Vega diciendo él qué piensa sobre el rol de la mujer. También creo que puede haber una conexión entre todos los amoríos que él tuvo, en los que de cierta manera su vida siempre fue impulsada por mujeres y por el amor de estas mujeres, a cómo en esta obra que es tan importante a nivel histórico es una mujer la que impulsa la acción. Entonces, por ahí puede haber una relación también. Y bueno, este sería mi análisis. Aquí les dejo mis referencias.